Hey, tú. Estás a punto de escuchar una historia de terror basada en hechos reales. Así que si te atreves, suscríbete ya a este canal, porque lo que vas a oír no es ficción. Es una advertencia. Siempre pensé que trabajar en una gasolinería sería tranquilo. Especialmente de noche. Me imaginaba largas horas viendo vídeos, tomando café caliente, y atendiendo a uno que otro conductor con prisa. Pero esa noche me demostró lo contrario. Esa noche me demostró que hay estaciones de servicio que nunca debieron construirse. La gasolinería donde trabajo está a las afueras de un pueblo que ya de por sí es solitario. Rodeada de campos abiertos, sin apenas alumbrado. Solo una carretera secundaria que conecta con un bosque antiguo. Los del pueblo dicen que antes, en ese lugar, hubo un accidente terrible. Algo relacionado con un camión cisterna y una familia atrapada. Nunca supe los detalles, hasta que me tocó el turno nocturno. A las 2:13 de la madrugada, escuché un pitido. Era la alarma del surtidor número 4. Se activó sola. No había ningún coche. No había nadie. Apagué la alarma desde el panel de control, pero volvió a sonar. Esta vez más fuerte. Salí con la linterna y caminé hacia el surtidor. No había nada, excepto un charco extraño. No era gasolina. Olía raro, como a carne quemada. Volví al interior y revisé las cámaras de seguridad. En la pantalla, el surtidor número 4 aparecía borroso, como si la imagen estuviera distorsionada. Pero entre el ruido blanco de la cámara, pude distinguir algo. Una silueta. Pequeña, como la de un niño, pero completamente negra. Estaba ahí, parado, frente al surtidor, inmóvil. No había forma de que un niño estuviera allí a esa hora. Salí corriendo de nuevo, pero al llegar, ya no había nadie. Solo el sonido del viento, y una voz suave que susurró algo justo al lado de mi oído. No apagues la luz. Y lo que pasó después, fue solo el comienzo. Porque lo que vería a continuación, cambiaría todo lo que creía sobre ese lugar. Volví al interior con el corazón desbocado. Cerré la puerta de la tienda, eché el pestillo por dentro, aunque sabía que eso no iba a detener lo que fuera que había ahí fuera. La pantalla de las cámaras volvió a parpadear. Ahora no era solo el surtidor número 4. Cada cámara empezó a presentar interferencias. Primero una, luego otra. Hasta que en cada una se veían siluetas negras, inmóviles, de pie, mirando hacia la tienda. Eran como sombras humanas, sin rostro, sin color, sin forma definida. Como si la oscuridad misma se hubiera levantado en forma de espectros. Intenté llamar a mi supervisor, pero el teléfono solo hacía un pitido grave. Ni señal, ni tono, nada, solo estática. Revisé el reloj y me di cuenta de algo escalofriante. La hora no había avanzado. Desde que escuché la primera alarma, el reloj seguía marcando las 2:13 de la madrugada. Miré el de la caja registradora. El mismo. Miré mi móvil. Congelado en la misma hora. Como si el tiempo dentro de la gasolinera se hubiera detenido. O peor, se hubiera repetido en un bucle que no podía romper. Entonces se cortó la luz. Todo quedó en un silencio absoluto, sepulcral. Solo me alumbraba la linterna del móvil. Me arriesgué a mirar por la ventana, y ahí estaban. Las sombras, ahora más cerca, más definidas. Ya no eran solo siluetas. Se parecían a personas. Algunos altos, otros encorvados, y entre ellos, uno llevaba un uniforme viejo de gasolinero. Igual al mío, pero con manchas negras, como si hubiese ardido. Una chispa iluminó brevemente la tienda. El generador de emergencia se activó, y fue entonces cuando lo vi claramente. Una figura estaba dentro del local, detrás del estante de refrigerados. No había escuchado la puerta. No había escuchado nada. Pero estaba ahí, de pie. Y lentamente, se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con un tono rojo tenue, como brasas en el fondo de un incendio. Su cara no era humana,
Era como si alguien hubiera tratado de reconstruir un rostro con cera derretida. Dejó un rastro oscuro por donde caminaba, como si su cuerpo estuviera goteando. Corrí al baño, cerré la puerta y bloqueé el pomo con la escoba del turno. Desde dentro escuché pasos arrastrándose, como si no usara zapatos. Y luego, la voz otra vez, pero ahora dentro del baño. Te dije que no apagues la luz. Pero lo que pasó después, te aseguro que no fue parte de ninguna alucinación. Y esa noche, entendí por qué nadie del pueblo quiere hablar de esa gasolinera. Me encerré en ese baño durante lo que parecieron horas. Apreté los puños, contuve el aliento, escuchando cómo los pasos se alejaban, o eso creía. Me atreví a mirar por la rendija entre la puerta y el suelo, con el corazón latiéndome en los oídos. Nada. Silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Ni los zumbidos de los fluorescentes, ni los pitidos de las máquinas. Solo el crujido del local respirando como si fuera una criatura viva. Me armé de valor, tomé la linterna y abrí la puerta lentamente. La tienda estaba vacía, pero no como antes. Todo estaba cambiado, como si el lugar se hubiera degradado. Los productos estaban en el suelo, los estantes volcados, los vidrios rotos. Pero lo peor fue ver los uniformes colgados en el techo, como si alguien los hubiera dejado secar, aún con cuerpos dentro. Pies descalzos colgaban, apenas visibles entre las sombras del techo. Me tapé la boca para no gritar. Me acerqué al mostrador, temblando, y encontré una libreta vieja, cubierta de polvo y manchas que preferí no identificar. Era el registro de turnos, pero tenía tachaduras y notas a mano, escritas con desesperación. Decía cosas como: no mirar la bomba 4. Si te habla, ignóralo. La puerta no debe abrirse después de las 2. Cada nota estaba escrita por un empleado diferente. Todos con fechas distintas. Todos desaparecidos. Había nombres que reconocí. Incluso el de una chica que, según el supervisor, había dejado el trabajo por problemas personales. Y ahí estaba su última anotación. Vi a mi reflejo sonreír antes de que yo lo hiciera. Ya no me siento sola, pero tampoco soy yo. Volví a las cámaras. Ya no mostraban imágenes distorsionadas. Solo una figura. Una mujer, con el mismo uniforme que yo, de pie justo afuera de la tienda, de espaldas. No se movía. Solo estaba ahí, observando o esperando. Me giré instintivamente para mirar por la ventana y no vi nada. Pero al volver a mirar la pantalla, ya estaba dentro, frente al mostrador. Y me estaba mirando. Corrí hacia la salida trasera. La puerta no se abría. Estaba cerrada desde fuera. Golpeé, grité, intenté romperla. Y entonces vi algo en la pared. Una frase escrita con algo marrón oscuro, seca, pegajosa. Decía: todos los caminos llevan de vuelta a la gasolinera. Y lo que vi al volverme, fue la razón por la que nunca más volví a trabajar de noche. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo de la gasolinera, con la ropa empapada y un fuerte olor a gasolina impregnándome la piel. A mi alrededor, todo parecía estar igual, pero había un silencio antinatural. Me incorporé lentamente, con la cabeza dando vueltas, y vi que mi teléfono estaba roto, como si alguien lo hubiese pisado. Busqué con la mirada al supervisor, a los clientes, a cualquiera, pero el lugar estaba vacío. Me acerqué al mostrador temblando y llamé al número de emergencias desde el teléfono de la caja. Mientras sonaba el tono, mi vista se desvió hacia las cámaras de seguridad. Las pantallas mostraban grabaciones en bucle. Yo, limpiando la tienda, ordenando los estantes, caminando, pero no aparecía ninguna de las cosas que había visto. Ni la mujer, ni el incendio, ni el tipo del sombrero. Nada. Solo yo, como si todo hubiese sido una alucinación. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue notar que la puerta trasera, esa que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta.
y había huellas de zapatos mojados de gasolina que salían desde allí y se dirigían a la parte trasera de la tienda, hacia la bodega. Agarré un bate de seguridad que teníamos bajo el mostrador y avancé. Cada paso que daba hacía crujir la madera del suelo y mi respiración se volvió más pesada. Cuando llegué a la bodega, la puerta estaba completamente abierta. Dentro, lo que vi me dejó paralizado. Una especie de altar improvisado con bidones, mecheros, velas negras y fotografías quemadas de gente que nunca había visto, todas con fechas escritas en la frente, y una de esas fotos era mía. La fecha estaba en el día siguiente. Y lo que pasó después, cambió mi vida para siempre. Pero lo que pasó después, cambió mi vida para siempre. Un golpe seco me hizo girar y caí al suelo. Desde la sombra, la figura del supervisor apareció con los ojos vacíos, la piel quemada y la misma sonrisa demente de aquella noche. Me susurró al oído: «Esto nunca terminó. Solo acabas de empezar». Desde entonces, no puedo dormir en paz. Cambié de ciudad, de nombre, de trabajo. Pero a veces, cuando paso cerca de una gasolinera, ese olor a gasolina me alcanza, aunque esté en medio de la autopista. Y entonces sé que está cerca de nuevo. Si alguna vez trabajas de noche en una gasolinera, no ignores los ruidos, no te rías de las advertencias y jamás abras la puerta trasera. Porque hay historias que no están hechas para ser contadas, pero si tú has llegado hasta aquí, ya formas parte de ella. Suscríbete para escuchar más testimonios como este. Pero recuerda, hay relatos que se quedan contigo para siempre. ¿Te atreverás a volver? Trabajo como reponedor nocturno en un supermercado 24 horas de las afueras. No diré el nombre ni la ubicación exacta, porque aún tengo contrato y no quiero problemas, pero lo que viví ahí no me lo inventaría ni en una pesadilla. Cuando me contrataron, me dijeron que sería fácil: reponer productos, ayudar a cerrar cajas, dejar todo listo para la mañana. Pero desde el primer día, noté algo raro. El supermercado estaba ubicado en una zona industrial, alejada de viviendas, lo cual ya era incómodo. Pero lo verdaderamente extraño era el ambiente dentro. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido persistente de las luces fluorescentes y el ocasional pitido de alguna cámara activándose sola. Las primeras noches las pasé tranquilo, hasta que empezaron los errores de sistema. Cajas que se abrían solas, luces que parpadeaban cuando no había nadie cerca, y lo más inquietante, objetos cambiando de lugar. Recuerdo una noche en particular. Estaba en el pasillo de panadería colocando los nuevos productos. Dejé una caja de panecillos sobre el carrito y fui al almacén a por más stock. Cuando regresé, el carrito estaba vacío. Pensé que algún compañero me estaba haciendo una broma, pero cuando lo pregunté, nadie lo había visto. Pero lo que vi después cambiaría todo. Esa misma noche, al revisar las cámaras por curiosidad, vi una figura. No era ningún empleado. Una silueta alta, delgada, sin rostro, que caminaba entre los pasillos con movimientos erráticos, como si flotara. No había sonido, solo la imagen, pixelada, y ese cuerpo, como desfasado del resto del mundo. Intenté rebobinar. La cinta falló. La pantalla se quedó en negro. A partir de entonces, empecé a notar cosas más intensas. Al pasar por el área de lácteos, escuchaba susurros. No música del hilo ambiental. No voces humanas. Eran como rezos en otro idioma, muy bajito, que salían del interior de los refrigeradores. Me agaché para escuchar, y sentí un soplo helado salir de entre los yogures. Una vez, mientras limpiaba el suelo del área de congelados, vi como una puerta de refrigerador se abría sola. Me acerqué lentamente, con el corazón a 1000. Dentro, solo había cajas de helado. Pero cuando toqué una de ellas, noté que estaba completamente derretida, aunque el termómetro marcaba menos 10 grados. Cerré la puerta y al darme la vuelta, vi algo reflejado en el vidrio. Detrás de mí, muy cerca,
Estaba esa misma figura, alta, delgada, pero esta vez más nítida. Y tenía una boca, una sonrisa enorme que no debería estar ahí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Y fue entonces cuando oí cómo se apagaban todas las luces del supermercado al mismo tiempo, dejándome en completa oscuridad. Pero lo que pasó después fue mucho peor. No sé cuánto tiempo estuve paralizado en esa oscuridad. El generador de emergencia tardó unos segundos en activarse, y cuando lo hizo, las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear lentamente, tiñendo todo el supermercado con una atmósfera como sacada de una película de horror. Decidí dirigirme al área de personal para reportar la falla y salir de allí, pero al girar por el pasillo de limpieza, algo no cuadraba. Ese pasillo no terminaba. Era como si hubiese cambiado de tamaño. Caminaba y el final no llegaba nunca. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, hasta que comencé a oír pasos detrás de mí. No apresurados, no torpes. Eran pasos lentos, rítmicos, como si quien me seguía no tuviese ninguna prisa, como si ya supiera que eventualmente me iba a alcanzar. Me detuve. Los pasos también. Di un par de pasos hacia atrás. Los pasos también retrocedieron. Me giré con fuerza, empuñando la linterna como si fuese un arma, pero no había nadie. Volví a mirar hacia adelante. El pasillo ya no era de productos de limpieza. Ahora había estanterías vacías, oxidadas, sin etiquetas, como si el supermercado hubiese envejecido de repente. El aire era más frío, más denso. La linterna comenzó a parpadear, y justo cuando la oscuridad volvió a tragarme, escuché un susurro muy cerca del oído. «Tú también trabajas para nosotros ahora». Me lancé a correr. No sabía hacia dónde, solo huía. Pero los pasillos se repetían. Daba vueltas y volvía al mismo lugar, como en un bucle imposible. Hasta que lo vi. A lo lejos, entre los estantes vacíos, la figura. Quieto, observándome. Y cuando parpadeé, estaba más cerca. Otro parpadeo. Más cerca aún. Y en el siguiente, justo frente a mí. Tenía una especie de uniforme, similar al mío. Pero lo que dijo después, todavía me hiela la sangre. Tenía mi cara. El uniforme estaba manchado con algo oscuro, seco. Las manos eran pálidas, casi traslúcidas, pero lo que más me paralizó fue su rostro. Era como mirarme en un espejo muerto. Mis mismos ojos, pero vacíos. Como si todo lo que alguna vez habitó ese cuerpo hubiese sido drenado lentamente. No hablaba. No se movía. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo. Y entonces, detrás de él, comenzaron a aparecer más figuras. Todos llevaban uniformes del supermercado. Algunos eran claramente antiguos, como de otras épocas. Uno de ellos tenía un delantal con el logo viejo del local, ese que habían quitado hacía más de una década. Otro traía una gorra de los 90, descolorida y polvorienta. Todos tenían la misma expresión, resignación. Uno por uno comenzaron a caminar hacia mí, lentamente, como si arrastraran no solo sus pies, sino años de encierro. Y entonces comprendí algo. Ese lugar no era solo un supermercado. Era una prisión. Un limbo. Un sitio donde el tiempo se disolvía, y quienes trabajaban allí por las noches, nunca se iban del todo. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La linterna cayó de mis manos y al chocar contra el suelo, una luz más brillante iluminó brevemente el pasillo. Estaba de vuelta frente al vestuario, como si nada de eso hubiese pasado. O eso quise creer. Salí corriendo esa noche. No pedí explicaciones. No dije nada. Renuncié al día siguiente por teléfono. Nadie me preguntó por qué. Solo lo aceptaron como si ya supieran. Como si fuera parte del ciclo. Pero eso fue hace semanas, y aún no duermo tranquilo. Cada vez que cierro los ojos, los veo. Parados. Esperando. Y a veces, juro que los oigo en la cocina de mi casa.
reacomodando estantes que ya no existen. Mi nombre es José Luis. En aquel entonces tenía 27 años y necesitaba un trabajo urgente. No era exigente, solo quería algo que me permitiera sobrevivir unos meses mientras salía de un problema familiar. Una amiga me pasó el contacto de un administrador que necesitaba con urgencia a alguien para cubrir el turno de noche en una gasolinera 24 horas, ubicada en un tramo solitario entre dos pueblos del norte. El sueldo era mejor de lo que esperaba y no requería experiencia, solo disponibilidad inmediata. Cuando llegué la primera vez, entendí por qué nadie quería ese turno. La gasolinera estaba en medio de la nada, rodeada por monte bajo y una vieja vía del tren en desuso. El establecimiento era antiguo, de esos con letreros fluorescentes que apenas iluminaban la entrada, y una pequeña tienda que aún vendía snacks, cigarros y lo justo para salir del paso. La estructura tenía el desgaste del tiempo, y aunque todo parecía funcionar, había un aire raro, como si el sitio respirara solo, como si estuviera demasiado callado, incluso para estar vacío. Mi primera noche fue tranquila. Me senté en la pequeña oficina de vigilancia, con acceso a las cámaras de seguridad, una cafetera vieja y una radio que solo emitía estática. A eso de las 3:30 de la madrugada, una de las cámaras falló. La de la bomba número 4. Se apagó por 3 segundos y volvió, mostrando algo que no esperaba. Una silueta de pie, completamente quieta, mirando hacia la oficina. Salí a verificar, pero allí no había nadie. Lo extraño es que la cámara no registró su desaparición. Solo volvió a mostrar el lugar vacío. Me dije a mí mismo que probablemente era un error técnico. Las cámaras antiguas fallan. O eso quería creer. Pero lo que pasó las noches siguientes me hizo entender que esa no sería una temporada de trabajo común. Desde entonces, la figura volvió a aparecer. Siempre a la misma hora. Siempre de pie, inmóvil, frente a la bomba 4. Al principio intenté grabar la pantalla con mi celular, pero cada archivo resultaba dañado. Intenté capturar una foto, pero la imagen salía borrosa o completamente negra. Lo más inquietante no era que la figura estuviera ahí, sino que solo aparecía en la cámara, nunca a simple vista. Cada vez que salía, el lugar estaba vacío. Silencio total. Ni viento, ni insectos, ni siquiera el crujido del cartel oxidado. Una noche, me armé de valor y revisé las grabaciones antiguas. Para mi sorpresa, esa misma figura aparecía en otras noches, en otros meses, con otros empleados. Supe que no era el primero. Había fechas de hace 5, 10 años. Siempre el mismo patrón. Bomba 4, 3:33 de la madrugada, figura inmóvil. En algunas cintas antiguas, los trabajadores hablaban directamente a la cámara como si supieran que estaban siendo observados. Uno de ellos incluso escribió con marcador sobre la pared de la oficina: "No mires la bomba 4". Pero lo peor aún estaba por venir. Una madrugada, al revisar las pantallas como de costumbre, vi algo diferente. La figura ya no estaba fuera. Estaba dentro, en la cámara del pasillo de refrigeradores. Aun sabiendo que estaba solo, salí. Caminé con pasos cortos y lentos hasta la puerta de la tienda. Abrí lentamente, y todo estaba en orden. Todo, menos la puerta del cuarto de mantenimiento, que normalmente estaba cerrada. Estaba entreabierta. Me acerqué y la abrí del todo. No había nada adentro, solo cajas con productos. Pero al girarme, en el espejo del pasillo, lo vi detrás de mí. Alto, inmóvil, sin rostro. Giré en seco. No había nadie. Me encerré en la oficina, con las manos temblando. Pero la figura ya no aparecía en las cámaras. Los días siguientes fueron aún más extraños. Las luces parpadeaban con más frecuencia, el café sabía raro, y la sensación de ser observado era constante. Comencé a tener sueños con el lugar. En ellos, yo no era yo. Estaba detrás del mostrador,
pero era como si fuese otro hombre, con otro uniforme. En una de las pesadillas, me miraba en el espejo del baño y veía otra cara. Y esa cara también me miraba en las grabaciones antiguas. Volví a buscar respuestas. Fui a hablar con el administrador. Le pregunté directamente si había pasado algo en ese lugar. Me miró largo rato. Luego dijo: «Mira, mientras vengas a trabajar y no robes, no me importa lo que veas. Todos los que trabajamos aquí, vimos algo». Me dejó solo, como si ya supiera que tarde o temprano dejaría de hacer preguntas. Una noche encontré una carpeta física escondida en uno de los archivadores. Estaba etiquetada como informe de incidentes. Al abrirla, vi reportes internos de quejas por interferencias eléctricas, cortes de luz, incluso desapariciones de productos sin explicación. Lo que más me impactó fue un registro de personal, nombres de empleados con fechas de ingreso, pero sin fecha de salida. Y al final del documento, una foto, blanco y negro. 7 personas frente a la gasolinera, todos con la misma postura, la misma expresión neutral. Y uno de ellos era yo. La última noche que trabajé no fue una renuncia, fue una expulsión. Al llegar, la llave de la oficina ya no abría. Tuve que entrar por la tienda. Las luces estaban todas encendidas, aunque nadie había estado antes que yo. En la radio sonaba una canción antigua, como de los años 40, con una voz femenina que parecía hablarme directamente. Decía: «Ya es tu turno, ya es tu turno, ya es tu turno». A las 3:33, la figura no apareció en las cámaras, pero empecé a oír pasos. Dentro de la oficina, dentro de la tienda, dentro de mi cabeza. Intenté salir, pero la puerta no se abría. Golpeé, grité. Nadie en la carretera, nadie en las cámaras. Solo yo y esa sensación de que alguien caminaba justo detrás de mí, en cada rincón en el que no miraba. Finalmente logré salir por una ventana. Corrí por la carretera hasta que un tráiler se detuvo. Me llevó al pueblo más cercano. Nunca volví, ni por el pago, ni por mis cosas. Pero esa noche, al revisar mi celular, vi una notificación. Cámara conectada. En vivo. Una grabación desde la oficina. Y en la pantalla, estaba yo. De espaldas. Sentado. Mirando las cámaras. Como si nunca me hubiese ido. Si alguna vez ves una oferta que suena demasiado bien para un turno nocturno en medio de la nada, piénsalo 2 veces. Porque podrías no volver. Y si ya estás trabajando allí, nunca te olvides de apagar las luces. Suscríbete si quieres escuchar más historias que no deberías conocer. Y recuerda, hay sitios que no te dejan renunciar. Solo te dejan permanecer.